Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast que aún no tiene nombre, pero el canal se llama Alliance Mind. Muchas gracias por el recibimiento que tuvieron con mi capítulo anterior. La verdad es que agradezco mucho los comentarios, ya sean buenos o malos, porque me ayudan a evolucionar. Y aquí estoy acompañado por Alejandro Navarro, mucho gusto. un pendejo que encontré en la calle. Y Me recogió, me estaba drogando y dijo, ven, te voy a dar 100 varos. Y yo aquí estoy en espera de esos 100 varos. bueno, el tema de hoy y el tema de hoy es el amor en tiempos de redes. Algo que hemos visto mucho es justo cómo las personas se quejan de que ya no se quiere como antes, puro tibio que a la mierda, que a mí me gusta que traigan aquí, a ver. Por ejemplo, hay personas que dicen, hay que volver a amar como antes. A ver, ¿cómo es amar como antes? No, que te vayan a buscar, que la cartita, que te traigan serenata. ¿Por qué llegamos a esa mentalidad de hay que amar como antes? O sea, ¿qué ha pasado para que no quisiéramos amar no amar, sino que no aceptemos la forma en que se está enseñando el querer en estos días? Por los tibios. ¿Qué son los tibios? Los tibios, dice la RAE, no es cierto. Los tibios yo los defino, yo los defino como una persona que no sabe bien lo que quiere o le da mucho miedo a algunas cosas. O sea, por ejemplo, a mí me atrae una persona, ya no sé quién se llame, y yo por miedo a experiencias pasadas o por decir, ay, pues es que como que no sé todavía, pues no siento o no entrego todo lo que soy. Y no me refiero a cosas materiales, o sea, no por que no le regales flores cada que sale el sol, eres un tibio, no, o sea, lo que yo quiero decir que un tibio es aquella persona que realmente no está experimentando o viviendo o sintiendo todo lo que puede sentir. O sea, no sé si me estoy dando a entender o ya. Igual para mí tibio es, por ejemplo, ¿no? De que me escribió, pero se tardó un día en contestarme. Así que yo me voy a tardar otro día en contestar. Eso es algo que yo siempre he analizado mucho. O sea, la persona puede que no te quiera contestar o simplemente, en mi caso, o sea, ¿cuánto tiempo llevábamos sin hablar? O sea, a nosotros no es como que decimos, no me contesta en un día, no le voy a contestar hasta el siguiente día. O sea, realmente nosotros, la dinámica que tenemos es, te escribo, si tengo el celular a la mano. O sea, yo siempre he sido así, tengo el celular a la mano, te contesto, no tengo el celular a la mano, no te contesto y ya. O sea, no hay que buscarle como 3 pies al gato, porque a veces no lo hay. O sea, simplemente tenemos que aprender que la gente tiene... Simplemente tenemos que aprender que la gente tiene otras prioridades y no tomarnos las cosas tan a pecho, o cómo decirlo, o sea, tan personales, en el sentido de, como lo que dice Paco, ¿no? O sea, no me contestó en un día, pues ahora ya no te voy a contestar en 3, para que no te para que sientas cómo se siente. Sí, o sea, no, también, porque hay gente que critica a los tibios, pero también es esa gente que hace esas mamadas. Sí, justo también retomando el tema, es que es parte de la iniciativa. De la iniciativa, de verdad mostrar el interés. Es como, por ejemplo, también, me gusta, pero me voy a esperar que me vaya primero. O Es que te quiero conocer, pero me da hueva, así que pues chinga tu madre, ¿no? O sea, en cuestión de, ok, te quiero conocer, hablemos tantito, a ver si me contestas, y ya pues vamos a una cita o algo, y es personas justo recios de... ¿Para qué, no? O sea, ¿para qué? Sí, te entiendo. Pero yo como lo veo es como también lo que llega a pasar con ese tipo de gente que dice eso de que, no sé, tú elige. Uno, pues a veces dice, ok, va, yo elijo. Pero llega un punto en el que ya se te acabaron todas las propuestas que pudiste hacer y la otra persona tampoco es como que colabora. Entonces tú terminas haciendo lo mismo. O sea, siento que puede ser un ciclo muy vicioso en el cual tú te conviertes ahora en la persona que dice, pues ya, o sea, tú elige, porque yo o sea, no muestras... como de... La vez pasada ya me tocó a mí, ahora te toca a ti. Ajá, pero no lo haces, siento yo que no lo haces en mala onda. O sea, como que también es por eso. Pero se me hace pendejo. Igual, por ejemplo, lo de 50-50 en la primera cita. Se me hace una pendejada. Porque tú eres el que invitas. Si tú eres el que está teniendo la iniciativa y tú estás diciendo dónde y cuándo y cómo, cuando ya llegas, no, pues 50-50, no, güey, o sea, tú estás queriendo hacerlo, pues págalo tú. Si no te alcanza, entonces no lo hagas, cabrón. Es un punto.
la verdad. Te iba a debatir, pero ya entendí. Tú eres de los 50-50. No. O sea, simplemente como que... Pues tú sabes, o sea, lo pago y ya, pero como que siempre he dicho, pero ¿por qué tengo que pagar yo todo? Pero es que también te convierte en ciertos casos, no puedo hablar como que siempre a mí me ha pasado, pero en ciertos casos que tú pagas todo. O sea, y como que dices, ¿y en qué momento? Pues como que no esperas recibir algo a cambio, ¿no? Simplemente como que dices de que, ¿y yo en qué momento puedo no pagar? ¿Sabes? Deja de jugar con la tierra, poco. Es que justo en esas partes yo siento que es más, ok, sí, el que le invita paga, pero ya cuando estás en una relación, pues sí está bien que pues al menos la otra persona ya ponga, o Y que luego, al menos hago este plan, pero te diga, tú pagas la comida, yo pago, no sé, el Circus Park. Está bien que justo que de vez en cuando quieras, pues, esta reciprocidad, ¿no? Sí. O sea, que la otra persona no esté como acostumbrada de que él siempre lo hace, yo nunca voy a poner nada. Cuando no, o sea, en una relación no es en sí 50-50, sino es un 100 y 100. Sí, Porque hay justamente. que dividirse algo así. Y a veces es también 80-20, o sea, como que hay veces que sí, o sea, porque hay veces que, ¿cómo te diré? O sea, que una persona no puede dar su 100, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor está cansada, a lo mejor le están pasando cosas y dices, ok, voy a ahorita dar el 80 para que esto sea un 100. Entonces tú Ajá, estás diciendo, hoy no fue mi día y Dame cuando salgo chance. contigo, chingas a tu madre, no voy a estar al 100 por ti, vale más mi vida que en la situación que estamos teniendo. No, o sea, simplemente estás poniendo sobre la mesa, o sea, a ver, si yo llego con una pareja y le digo, oye, ¿sabes qué? Hoy no tuve un día bueno, hoy la verdad no tengo ganas de salir, o sea, como que la otra persona, yo siento, al menos yo, que debería poner un poco más de su parte como para comprenderme. Y viceversa, cuando esa persona llega a mí y me diga, ¿sabes qué? Me lo estoy pasando mal por esto y por esto, yo poner más de mí. O sea, esa parte, como dices, de la reciprocidad. En el sentido de que sí, necesitamos ser 100 cada uno para que esto sea lo mejor. Pero hay veces que la otra persona no está para dar su 100%. Pero yo siento que está mal empleado cuando dices yo de que aporte más para entenderme. O sea, eso de dar más, pues, o sea, siento que está el más de más. Porque, o sea, en cuestión humanitaria, de empatía, que estás mal. Entonces, no hagamos algo que te canse más. Vamos a estar en casa. O no hagamos nada. O solamente hay que estar juntos y ya. O sea, no es cuestión de voy a hacer más. Es que también estar en lo puedes- mismo. Es ¿no? que puede O sea, ser que mis estándares están tan cabrones abajo que yo ya con que no me juzguen, yo ya siento que está dando de más, ¿sabes? Justo, y es también una parte que quería llegar justo con lo del amor en esta época. Bueno, en general. Sino que una vez leí por ahí que los hombres se enamoran cuando se sienten validados y las mujeres se enamoran cuando se sienten vistas. A veces las personas, justo es ya llegando otra vez al tema de la mayoría de las personas que inician una relación ya estable, o sea, lo que creen que es amor, justo por eso, porque me sentí validado o me sentí visto. Pero olvidan esta parte de que se crea, el amor no se encuentra, se crea. Entonces, en toda esta parte de, mira, vi una chica y me gustó. No, cabrón, te atrajo, porque gustar es cuando ya la conoces más, la conoces un poquito más como persona y ya quieres tener una relación con esa persona porque sabes que se llevan bien para Sí, algo. claro, te trajo por X, bueno, más que nada, o sea, físicamente. Y siempre que tengo una oportunidad lo hablo contigo, lo hablo con los demás y me tachan de pendejo. Pero no, yo sé manejar mis putas sentimientos y mi Él no es un tibio, de va a las decir. las 5 fases. Cuando conoces a alguien, o sea, ya sea, bueno, me voy a guiar más para algo romántico. Cuando lo conoces, te atrae, ya sea físicamente, mentalmente, estéticamente, te atrae de alguna manera. La segunda es cuando te interesa, es cuando ya empiezas a hablar y dices, quiero conocerla más, no tal vez como para algo chido, o sea, para una relación, sino para conocerla como persona tal cual. Me gusta la persona. Ajá. Bueno, Me te interesa me parece interesante cómo es ella, quiero conocerla más. conocerla como persona, y ahí es la parte de, bueno, si haces se divide para amistad o algo romántico, que es cuando ya te gusta. Cuando ya sabes, cuando ya han convivido y es de, cabrón, ya estoy desarrollando algo una emoción romántica hacia esta persona. Y es cuando ya vienen las dos partes, el enamoramiento y al final el amor. Ok. Entonces, estas primeras 3 fases se las saltan. O es de, me gustó, le habla, ¿quieres ser mi chava? Y cabrón, no. Justo en esta parte de, conócela primero. O sea, sí, está bien que le estás conociendo y estás sintiendo cositas porque lo que dijimos anterior. Pero la relación es justo, te enamoras por lo que es esa persona, no por cómo te hace sentir. Bueno, sí,
ambas, pero más por la persona. Que yo creo que es ambas. O sea, sí es un 50-50. ¿Por qué? Ajá. Porque O sea, yo sí, no, 50, o sea, bueno. porque, o sea, tú dices que no te enamoras de la persona más que de lo que te hace sentir. ¿O cómo? Tendría que ser así. Ok. Pero hay veces que la persona te puede parecer no tan interesante, o sea, en el sentido de que dices, pues no tiene como grandes cosas que me atraigan de esa persona, pero me siento cómodo, ¿sabes? O sea, me gusta cómo me siento, o sea, es lo que íbamos, O o sea, sea, eso está mal. ¿por qué? Es que, por ejemplo, te estás guiando más al cómo te hace sentir más que por cómo es. Porque si te guías más a la relación por me hace sentir bien y ya con eso me basta para tener una relación contigo, pues obviamente van a ser cuando ya empiezan a discutir con X o X o Y razón, y es cuando, no, ya no me gustó a la chingada. Ya me hiciste sentir mal y con la primera que me hiciste sentir mal, pues ya la chingada la Porque relación. no tienes un sustento por el Ajá. cual de que, ya. O sea, sí te entiendo, pero aquí te va un consejo mío, es realmente puede ser un 80-20, un 70-30 de lo que sea, te gusta más la persona o cómo te hace sentir, pero lo que yo hago siempre es, ok, a ver, como todo ser humano, yo, Paco, usted personita o personas que están viéndolo, todos tenemos defectos, todos la gente. Y puede que eso que tú dices te tiene que atraer todo lo de la persona, no necesariamente tiene que atraerte todo, no te puede, o sea, yo siento que no te tienen que atraer sus errores. Sí la conforman, pero lo haces a un lado. Tal vez no te atraen, pero entiendes que justo sus errores es la que le hace humana, la que le hace ser No, lo sí, que claro, es. y simplemente no es como que me atraen sus errores, simplemente digo, ahí están, no me atraen. O sea, sí, entiendo, no es 100%, porque enamorarse de los errores de alguien, tendríamos que un poco indagar más sobre eso, pero en cuestión de que en vez de como que sé que estás ahí, obviamente nadie es perfecto y justo por eso te quiero, justo por eso te acepto. Nadie es perfecto, entonces ¿por qué tengo que yo querer que lo seas? Entonces, más de como enamorarse de sus defectos es abrazarlos de cierta forma, que es lo que le hace. Va a haber evolución y justo es parte de las parejas, es evolucionar. Si no te ayuda a evolucionar en cualquier aspecto, ¿por qué chingados estás ahí? Estás ahí nada más porque cómo te hace sentir. Y volviendo, no estás ahí por cómo te hace, por cómo es la persona. Volviendo al punto, para como alimentar lo que estamos diciendo, justo están estas partes de los errores, que ahora las personas dicen, si no estás bien como persona, no tengas pareja. Y es de, Sí, tiene un punto. puedes tener razón, pero eso no significa que por ser malo no puedes tener una persona, o sea, una pareja más bien. Sí puedes, pero es que ya es cuestión de tú saber qué cambiar. Yo estoy a favor de esas personas. Porque si no estás tú bien, No, o sea, a huevo va a repercutir en esa persona. Bueno, o sea, la vas a sí. afectar. Lo que dicen, la manzana no cae muy lejos del árbol. ¿Por qué? Porque o sea, tú puedes decir, pues ya estoy chido, ya según yo ya estoy bien. No, o sea, tienes que, o sea, ¿cómo te digo? Tienes que estar al 100, o sea, tienes que estar seguro. es que es muy difícil que alguien esté al 100 como persona. Pues mira, o sea, sí, obviamente, como dices, muy pocas veces estás al 100% como ser humano, ¿no? Hay contadas ocasiones. Pero No, sí, entiendo, o sea, sí. Alguien que está muy jodido, mejor está solo que joder a alguien más. Pero a lo que Sí. me refiero es, somos personas sociables, o sea, los humanos somos sociables y necesitamos de compañía. Entonces, esas veces cuando estás creciendo, pero te estás sintiendo solo, y no porque te sientas mal, significa que mereces estar solo. ¿Sabes? No sé si me di a entender. sí, eso es hasta natural. Mientras más creces como ser humano, más reducido se va haciendo tu círculo de personas. ¿Por qué? Porque es natural, porque no mucha gente puede vibrar al mismo nivel que tú. Y no lo digo como algo egocéntrico, simplemente que les falta esa parte del crecimiento y es natural. O sea, te vuelves, digamos, más solo al estar mejor tal vez, y al estar peor es también lo mismo. O sea, los dos puntos extremos de como seres humanos, o sea, el que está de la chingada y el que está súper bien, esos dos güeyes están muy solos a veces y un güey tiene que trabajar en mejorar, pero el otro güey se cuestiona, ¿por qué si ya estoy también, estoy solo? Entonces, no sé, o sea, siempre he dicho a lo que quiero llegar con esto, nunca vas a estar al 100%. Nunca. Entonces, no te frustres si no lo estás. Simplemente disfruta y si ves que vas muy para abajo, aíslate tantito. Yo siento eso. Tal vez dimos muchas vueltas, Ajá. pero lo que queremos llegar es, si no te dejas sentir al 100, ¿por qué vas? O sea,
ya te está gustando alguien. Pero dices, ay, es que no sé, cabrón, ya la conociste, ya lo conociste, ya estás en esta parte de que te está gustando. Si llegaron a esta parte es porque ya hay una cierta confianza. Y justo lo que he visto, las personas que dicen, hay que normalizar, decir, me gustas y está bien que no sientas nada, porque yo te miro, ok, sí, pero la mayoría de esas personas son justo las que dicen que combinan atracción con cuando ya te gustan. O sea, cuando no has tenido una práctica bien con esa persona y dices, me gusta. No, cabrón, no llegaron a esa parte. Y retomando lo anterior, sí está bien, o sea, es normal decir, cuando estás seguro que sí es un gustar, que ya la conoces bien, que ya tal vez no al 100, pero si has tenido unas pláticas profundas, ya lo conociste un poco más, pues ya es cuando te gusta. Y es válido preguntarle y ser rechazado. No hay problema, porque no todos te van a decir que sí. A la gente que duda de decirle a la gente que le gusta, no los justifico, pero los comprendo al 100%. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, es que me da miedo que me diga justamente lo del rechazo. Y mucha gente dice, pero pues es que te vas a quedar ahí en esa zona de que me gusta, pero no se lo puedo decir porque tal vez haya un rechazo. El tema de que no quieres ser rechazado es porque te sientes tan a gusto con esa persona que no quieres perder eso. Porque el ser humano es muy aprensivo al estar bien. O sea, nunca nadie va a decir, no mames, me encanta sentirme de la verga. O sea, no, siempre vas a decir, me quiero sentir bien, me quiero sentir a gusto. Y si esa persona me hace sentir a gusto, lo que menos quiero perder es eso. Yo sé que tienes que decirlo, porque si no vas a vivir también frustrado de que no lo estás diciendo. Y al final puede terminar peor esa relación porque vives frustrado. Justo, y es lo que yo pienso es, en una relación amistosa, si verdaderamente te está empezando a gustar tu amigo, tu amiga, la amistad ya se rompió. Justo. Entonces, si ya verdaderamente tu amiga, tu amigo, te está empezando a gustar, pues ya la verga, o sea, la amistad ya valió la verga por ese sentimiento, si es que es de verdad. Entonces, invítala a una cita, pero ya romántica. Y también justo los que, güey, nos estamos conociendo, pero hay que fluir. ¿Fluir a dónde? ¿A chingar a tu puta madre? No. Güey, es que... Cálmate. Me proyecté. Sí. Cabrón, cuando tú estás hablando con alguien y te atrajo, y ya estás en esa parte de interés, pues tú ya sabes qué pedo, conócela. Tal vez en esta parte se puede entender, lo conoces. Quédate en eso. ¿Qué somos? Apenas estamos hablando, te estoy conociendo como persona. O sea, sé en claro lo que estás queriendo hacer y lo que quieres y a dónde quieres llegar. Tal vez aún no sabes si quieres una relación con ella y está bien, solamente dile eso. Te quiero conocer más para ver si hay una amistad o alguna relación, pero me interesas como persona y lo que me interesa es conocerte, verte bien. Y de ahí es de, ok, ya llegué en esa parte, entonces ya es de, oye, si te sigue preguntando a otra persona de qué somos, pues oye, pues te veo como amigo, llegamos a esa parte, y la otra parte es de, me interesas, vamos a una cita o algo. Y es cuando yo más, porque es que fluir es, no sé lo que quiero, o sí sé, pero no quiero algo serio. Y justo en esta parte, ya, volviendo otra vez a la parte de las personas, que es que las personas, la mayoría ya es de, me da huevo algo serio, quiero que nos deseemos, quiero que estemos bien nosotros, o sea, quiero esa compañía, pero no quiero esta etiqueta de algo serio. Y es de, cabrón, entonces lo que tú tienes es una inseguridad. Tú lo que tienes es sentirte acompañado y está bien, retomando, somos personas sociales. Pero ¿por qué jalar a alguien? Y justo el dejar al principio, quiero algo casual, o solamente quiero esto ya. Porque las otras personas, porque también justo lo de algo casual. Dime alguien que en verdad se lo tomen como algo casual, que lo vea como algo casual. Nadie, güey. En algún momento va a haber alguien de, estoy sintiendo algo, o ya me está moviendo algo aquí. Nadie se lo toma totalmente casual. Nadie. De las partes. O sea, tal vez una y la otra parte no. O sea, nunca va a ser por las dos partes casual. Es muy difícil. ¿Qué quieres decir? Es que, o sea, no es, o sea, sí puedes, y sí pasa, o sea, sí me ha pasado de que dices, tú como persona, quiero algo casual y la otra persona se enamora. Pero 2, 3 veces sí me ha pasado que, no, güey, o sea, que simplemente es como, y a la fecha que no las veo.
Y se quedó en eso, o sea, no fue porque, no, pues es que sentimos algo, o sea, simplemente pasó. Pero si fue algo casual, nomás cogieron. O sea, a casual me refiero de... Ajá, sí. no, Dime. actuar como pareja, sin ser pareja. No, yo te entendí. Es que lo casual yo lo interpreto como solo... Coger. Ajá. No, me refiero a algo... Para mí algo casual es cuando actúan como pareja sin serlo. Pero tenemos un punto, se me hace una pendejada eso, consigo, porque... Generalizando mucho. No he preguntado a esas personas. Pero lo que yo entiendo es que normalmente lo hacen porque tienen miedo como al abandono de cierta forma, que no se avientan algo serio porque dicen, tengo miedo de que me lastimen, ya me han lastimado mucho, güey. Cabrón. Sí, eso es de tibios, la verdad. Eso es de putos tibios. Es lo que... Y lo dije con los aristotetos, y no recuerdo si lo dije en el anterior capítulo, pero cabrón, no amar por miedo a salir lastimado es como vivir con miedo a morir. Es parte del viaje, porque el amor es un sentimiento humano. Y algunos dicen, el amor no tiene que doler. Sí y no. Sí, porque termina y te va a doler. Y no porque obviamente si estás amando a alguien, ¿por qué mientras lo estás amando? ¿Por qué te tiene que doler? O sea, eso sí, no tiene que doler, pero al final sí lo va a hacer. Es parte del viaje. La parte de crecer como en una relación o en el amor duele un chingo. O sea, duele en el sentido porque creces, o sea, porque aprendes a cambiar como persona y eso a veces duele porque soltar cosas también duele un chingo. Duele pero un putero. Pero tienes que hacerlo porque quieres crecer. Y necesitas crecer para que la otra persona también quiera crecer contigo. Sí, justo. Había leído una parte, un texto que decía algo como de... Si lo estoy diciendo mal, lo voy a poner aquí abajito en texto para que lo lean bien, pero era como, el amor necesita de libertad para poder crecer y eso conlleva la vulnerabilidad. Aquí estará corregido si lo dijo mal. Pero ajá, o sea, es que justo eso es haciendo muchas vueltas, es parte de... Y si no quieres hacer algo porque te da miedo, entonces no lo hagas, cabrón. Porque justo, ser valiente no es no tener miedo, sino es tener miedo y hacerlo. Aún así hacerlo. Muy bien dicho. La verdad es que no podría estar más de acuerdo contigo. El miedo es lo que puede hacer que te chingues la vida. O sea, es el miedo. El miedo, y no digo que esté mal tener miedo, como lo que dice Frank. O sea, literalmente no está mal tener miedo, porque es algo natural, porque está ese instinto de supervivencia, que ahorita ya no se aplica como supervivencia, pero está ese sentido de cuidarse a uno mismo. Pero lo que dices, o sea, güey, supera ese miedo y cuando lo superes te darás cuenta que a veces el miedo viene de inseguridades y que ese miedo te hizo pensar muchas cosas, o sea, más de lo que eran. Atravesando ese miedo se vienen cosas muy bonitas. Y si no, aprendiste algo. Justo, entonces si te está llamando la atención o ya te gusta alguien, demuéstralo, cabrón. No te cuesta nada. No, sí, claro. Demuéstralo. Oye, no seas tibio, cabrón. Cuando ya te gusta, o sea, cuando ya te gusta bien, cuando te está interesando, pues conócela. Pero luego están estas personas de... Me está hablando mucho este cabrón. Gosteado 3 meses. Tú, cabrona, cabrone, si estás viendo que alguien está mostrando un interés al que tú no estás siendo recíproco, no lo ignores, güey. No, sí, mira, hazlo. ¿Sabes por qué? Porque todo en esta puta vida se paga, todo. Y ojalá un día te dé algo, cabrón. A todos esos cabrones, que, o sea, neta, hacen esa mamada de costear nomás porque es que es mucho interés y yo no me siento a gusto con tanto interés. A mí me... Chinga tu madre, en algún punto te lo vas a pagar, cabrón. O sea, en algún punto de tu vida vas a recordar que hiciste mamadas, porque siempre yo lo he dicho, nada en esta vida se va sin pagar. Todas las culeradas que has hecho en tu vida las pagas aquí. Siempre. Y justo lo que la gente le dice, es que está muy intenso. A ver, ¿demostrar interés es ser intenso? No, es que intenso podría ser... Una es justamente lo que hablábamos de aquí. Lo que hablábamos de aquí, o sea, de aquí, de la casa acá, pues. Ajá. Que ya ves que dices, es que, ¿por qué hay gente que pone su ubicación y que otros güeyes que están ahí, ¿por qué le pagaste? ¿Por qué? O sea, eso es ser intenso. Sí, pero es que una cosa es ser obsesivo y otra es mostrar interés. Ajá, sí. Entonces, en buscar de intensidades, te estamos demostrando lo que quiere, pero si es como de...
Te sigue hasta la cafetería porque hablaste con este cabrón. No, cabrón, eso ya está enfermo, esa obsesión. Ya, repórtalo con la policía. Sí, güey, ya. La conclusión a la que queremos llegar es: demuestra, no le tengas miedo a ser vulnerable en cuestión de las relaciones. Y a las relaciones no solamente me refiero a algo romántico, porque las relaciones es amistad, romántico, de familia, relaciones cuando hay una conexión entre dos personas. Entonces, hazlo, aviéntate. Y si tienes miedo, lánzate con el miedo. Y si aún así no, pues mejor no hagas nada. Aunque tengas miedo, hazlo. Es un salto de fe y ya. Si termina mal, aprendiste. Y si termina bien, puta, güey, felicidades. Puta, güey, o sea, de que tienes que hacer. Si te la hicieron muchas veces, justo en una relación, ahí ya no es algo de lo, bueno, sí, es de lo que eliges, o sea, de los ciclos que estás repitiendo. Para eso hay que justo crear tu seguridad, porque saber cuánto vales y qué lo mereces para no recibir menos. Porque mi frase favorita es: aceptamos el amor que queremos merecer. Entonces de ahí, si no sabes lo que eres, pues vas a aceptar pura mierda. Y por eso te están llegando puros pendejos. Porque le dicen: no, es que todos los hombres son pendejos, todas las mujeres son taca. No, los que tú estás eligiendo son esos. Chécate. Ve al psicólogo, neta. Al terapia. Entonces, háganlo. Cierren los ciclos que estén repitiendo, que sean malos. Aviéntense, déjense sentir, puta madre, déjense sentir, no sean tibios. Siente, cabrón, siente. Sí, déjense sentir, porque para eso estamos, ¿no? La vida es una, y si vas a vivir con esta de puta, debí haber hecho eso. No estás viviendo, güey. Solamente estás en piloto automático siendo tibio. Ama la antigüita, que es dejarse sentir, que es lo único que ha cambiado, dejarse sentir. Bueno, sí, ya con eso, ya. Y si nos falta algo por concluir en otro episodio, lo hacemos. Dejen comentarios, o sea, todo lo que piensen, lo que hay, o sea, necesito interacción, o sea, por favor. Lo que no les gustó, si nos desviamos tanto, cualquier comentario, sea bueno, sea malo, para mejorar esto. O sea, si ya no quieren que venga, o sea, también. O sea, si les cagó este güey, díganlo, o sea, no hay pedo. Sí, entonces, ya no me invita. Gracias por vernos y nos vemos. Hasta la próxima, si es que la luna quiere. Bye, bye.